Hola, ¿cómo están? ¿Andan bien? Les quiero hacer un pequeño video explicando un poco. Hoy, por ejemplo, estamos en el día de Pentecostés, 50 días después de haber celebrado Pascua. Yo quiero hacer un video referente a eso. Pentecostés es una promesa en que Jesús, antes de cuando subió al cielo, cuando ascendió al Padre, prometió que Él enviaría a su Espíritu Santo. Y resulta que lo envió hoy en Pentecostés, ¿no? El Espíritu Santo es la tercera persona de Dios, es Padre, es Hijo, Jesús, y es Espíritu Santo. Los discípulos en su momento estaban preocupados porque Jesús le había dicho, ¿no?, que se iba a ir con el Padre, pero no entendían que venía una promesa, que venía el Espíritu Santo, que venía la tercera persona del Dios Trino, del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hoy en día es esa persona la que está obrando en el mundo, la que está trabajando como Espíritu Dios, como Espíritu Santo, ¿no? Pero en su momento los discípulos, como te decía, no entendían eso. Eh, Ellos pensaban que iban a quedar huérfanos. Entonces, en Pentecostés, 50 días después de haber celebrado la Pascua y 50 días después de haber resucitado Jesucristo, eh, desciende el Espíritu Santo viene el Espíritu Santo, viene la promesa sobre la tierra, ¿no? Quiero leer un poquito. Por ejemplo, vamos a ir a Lucas 22:7. Está titulado como la cena del Señor. Se llegó el día de los panes sin levadura, en la cual era necesario sacrificar un cordero, de la Pascua. Ahí estábamos celebrando Pascua, dice, ¿no? Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: preparar la Pascua, ahí está. Fueron pues, hallaron lo que decías, y en la hora, y era la hora, se sentó en la mesa, él con los discípulos, ¿no? Y dice, y fueron pues hallados, se dice Pascua. Cuando era la hora, se sentó en la mesa con él los apóstoles y dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que perezca, antes que fallezca, ¿no? Porque os digo que no comeré hasta que se cumpla el reino de Dios, hasta la venida nuevamente, ¿no? Tomando la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga, hasta que venga nuevamente. Tomó pan y dio gracias y lo partió, y diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros he dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, que por vosotros es derramada. Esto es Pascua. Ahí estamos leyendo sobre Pascua. Pascua eh, es la celebración de lo que iba a hacer Jesús. Jesús se entrega como ese cordero para el perdón de pecado. Por eso dice que esta es mi sangre del nuevo pacto. Esta es la sangre que perdona los pecados del mundo. Esta es la sangre que el que la recibe en su vida, no es que te va a tomar la sangre de un cordero. El vino es vino y punto. El vino es vino. Lo que está diciendo Jesús esta es simbólicamente, esto es lo que yo voy a hacer por ustedes. Ya no es más un cordero o animal. Ahora voy a ser yo, el cordero, el Cristo, y esta es la sangre de mi nuevo pacto. Antes se pactaba a sangre, ¿no? Bueno, esto es un pacto de sangre. Jesús paga tus pecados, los pecados del mundo, si lo recibimos, si lo ponemos. Yo creo en Jesús, creo en ese pacto, entonces Él te confirma como que, ¿cómo te puedo decir? Yo oro al Padre y digo: Padre, yo me presento con este Cordero, con ese Jesús, con tu Hijo, que es el que creo en este nuevo pacto. Eso sería Pascua. Creo que quedó claro. Después dice en Juan, tenemos en Juan 13:1, Juan 13:1 dice, a ver, Juan 13:1, acá dice:
Antes de la fiesta de la Pascua, subiendo Jesús a su hora, sabiendo Jesús que su hora había llegado, ¿no? Antes, vean lo que estoy diciendo, ¿no? Y antes de la fiesta de Pascua, él iba a ser, él celebró una Pascua con un cordero, como venía el ritual judío, pero al otro año, dice acá, y antes de la fiesta de Pascua, por ejemplo, Pascua es mañana, Jesús sabía que mañana iba a ser crucificado, y Jesús sabía que él iba a entregarse como ese cordero, inmolado sin mancha, porque él no tenía pecado, si hubiese tenido pecado no podía haber resucitado, él era Dios en la tierra, él se iba a entregar como ese cordero. Entonces dice acá, antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasara de este mundo al Padre, porque él iba a resucitar el tercer día, como no tiene pecado, el diablo, la muerte, no lo puede retener. Nosotros sí somos pecadores, todos somos pecadores. El gen del pecado está en nuestra vida. Él es Dios, él no tenía pecado. Entonces, ¿cómo limpiamos nuestro pecado? Recibiendo esa sangre del cordero, esa Pascua de cordero. Sigo leyendo. Entonces dice acá, como había amado a los suyos que estaban en este mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaba, como el diablo ya había entregado, bueno, a Judas, ¿no? Luego puso agua en una, se levantó de la cena, se quitó el manto, Jesús, ¿no? Tomando una toalla, se la ciñó a la cintura, y luego puso agua en una vajilla y comenzó a lavar los pies de todos los discípulos, ¿no? Cuando se llegó a Simón Pedro, este le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? Y Jesús le respondió, lo que yo hago ahora, tú no lo comprenderás. Con lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Y Pedro le dice, Señor, no dejaré que me laves jamás los pies, ¿no? Y Jesús le dijo, si no lavo los pies, no tendrás parte conmigo. En el reino, ¿no? De Dios no tendrás parte conmigo. Entonces, Simón, Señor, no solo los pies quiero que me laves, le dice, sino también lávame las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavar los pies, sino solo lavarse los pies. Pues todo está limpio, vosotros estáis limpios, aunque no todos. Lo decía por Judas. Explico un poquito esto. Jesús, ¿qué hizo lavando los pies? Jesús, nosotros tenemos pecados diariamente y constantemente somos pecadores. Jesús constantemente, por su sangre, nos lava los pies. Nosotros estamos justificados por haber creído en Cristo, estamos limpios todo el cuerpo, como dice acá. El que está limpio de todo el cuerpo, de las manos y la cara y el cuerpo y todo, simbólicamente, no hablando, no estamos hablando espiritualmente esto. El que está limpio espiritualmente todo, el mundo espiritual te ve que estás limpio, que tenés luz, porque tenés a Cristo en tu vida, no necesita más que lavarse los pies. Todos los días orar, Señor, perdóname porque soy pecador, lávame los pies. Todos los días, lávame, repito, espiritualmente, lávame, Señor, del pecado del día, pero estamos limpios, estamos justificados por la sangre de Cristo, ¿no? Entonces, aquí hizo un acto simbólico, que le decía a Pedro, ¿no? Lavó los pies. Ahora yo quiero leer Hechos, eso es Pascua, ¿no? Eso es antes de Pascua. Eso es antes de Pascua. Ahora vamos a leer Hechos 1:4, que dice, en mi primer escrito, esto habla Pablo, ¿no? En mi primer escrito, no sé, Lucas, en mi primer escrito, Teófilo, me refería a todas las cosas que Jesús hizo y enseñó desde los comienzos hasta el día en que fue recibido arriba. Después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a ellos también. Y le dijo a los discípulos, ¿no? Jesús le dijo a los discípulos, porque después que Él resucita y asciende a los cielos, estos 50 días de Pascua hasta Pentecostés, Él se le aparece a varios apóstoles, a varias personas, a gente, seguidores de Cristo, a los cristianos, se le aparece en el camino, ¿no? Por ejemplo, se le apareció a uno caminando por el camino de Maús, y dice, ¿de qué están hablando? No, que no sabés, vos, le dice, está ahí escrito en la Biblia, ¿no? Dice que no sabés que mataron a Jesús, un gran profeta, un gran maestro. ¿Y por qué estás triste? Y porque lo mataron, le dicen los gente esta, está lindo el escrito ese. Dice que no sabés de dónde sos vos, que no sabés que mataron a Jesús.
Y Jesús iba caminando con ellos y le dice, pero ¿por qué estás triste si eso tenía que pasar? Para que después venga el Espíritu Santo, para que después venga el Paracleto, como se llama, que significa consolador, que es el que camina al lado nuestro, el abogado. Eso es el Espíritu Santo. Es Dios en espíritu dentro de nosotros. ¿Cómo recibimos el Espíritu Santo? Creyendo en Jesucristo. Porque todo aquel que crea en Jesucristo recibe el Espíritu Santo. Vamos a leer acá. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, no salgan de Jerusalén, esperad la promesa del Padre, la cual oíste que yo les dije, esperad la promesa del Padre, cual oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, Juan el Bautista bautizaba con agua, ¿no? Pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Ah? Entonces pasó que estaban reunidos orando los discípulos, ¿no? Los cristianos, los que esperaban en Jesús, esperaban la promesa, y dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, y se le aparecieron como lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablar. Hablaban en otras lenguas porque allí habían judíos, habían griegos, habían de todas partes del mundo, porque habían venido por la Pascua, ¿no? Y entonces estaban esperando allí. Eso es Pentecostés. Pentecostés es la venida del Espíritu Santo. Pero ¿cómo te puedo decir? Es como uno dice festejar la batalla de las piedras. O sea, fue, Pentecostés fue, pero Pentecostés hoy sigue cada día. Cada día es un Pentecostés a partir de ese comienzo. Cada día es un Pentecostés en donde nosotros podemos recibir el Espíritu Santo. Si lo recibiste una vez, ya no vas a recibirlo dos veces, ¿no? Sabés lo que es caminar con el Espíritu Santo. Y si no lo has recibido, te animo a que recibas el Espíritu Santo, a que tengas a ese Dios tan grande y maravilloso en tu vida y en mi vida, y que lo experimentes, ¿no? Que es Dios caminando en nuestras vidas, es el Espíritu Santo, la tercera persona de Dios en nuestras vidas. Eso es Pentecostés. Pentecostés es la llegada del Espíritu Santo, la promesa, como tantas promesas que ha cumplido, como las tantas promesas que va a cumplirse, como la segunda venida ahora de Cristo, que no falta mucho. Así que te animo y te aconsejo a que recibas el Espíritu Santo, a que recibas a Jesucristo y con él el Espíritu Santo, y, y pasemos a una vida eterna con él. Que Dios te bendiga, nos vemos en el próximo.